Buenas tardes a todos. Estamos en la tercera charla de nuestro ciclo Inspire Sessions, un ciclo que pensamos desde Genexus Consulting para inspirar justamente a la transformación o a la evolución digital. Y lo conseguimos en justamente 4 charlas con algunos clientes que están en este proceso luego de la turbulencia, como es el título de esta charla, de esta pandemia que nos sacudió a todos. Hoy, en realidad, nos acompañan Mauricio Bouza, coordinador del área de la Historia Clínica Electrónica Nacional dentro del programa Salud UI, y Marcela Corvo, nuevamente, directora de K2B Health. Y bueno, hoy lo que nos van a hablar es un poco de la asistencialidad en tiempos de turbulencia. Sin más preámbulos, los dejo con Mauricio y Marcela y disfruten de esta charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De estar de nuevo acá en este ciclo de charlas de Inspire Sessions de Genexus Consulting. Hoy me acompaña Mauricio, como decía Marí, ya es un compañero de trabajo de varios años. Un poco la idea de hoy era explicarles o contarles algunas de las experiencias que hemos tenido que trabajar durante esta pandemia. En la primera sesión, si se acuerdan, habíamos hablado bastante de lo que era más la teleasistencia en diferentes modalidades, no solo de la consulta, como de la videoconsulta, que es lo que más conocemos. Y hoy traemos como otro hilo conductor, que es lo que llamamos nosotros la continuidad asistencial a nivel de la salud, que en definitiva es cuando nosotros no podemos distinguir en qué lugar, en qué medio, bajo qué contexto una persona va a recibir atención o una prestación de salud. La pandemia ha trascendido las fronteras, no tiene relevancia el sexo, la edad por un tema de riesgo, pero en definitiva todos somos vulnerables ante el virus del COVID y por lo tanto el poder distinguir y poder determinar la atención sanitaria de las personas, independientemente del contexto, el territorio, el estado, digamos, en donde se encuentre para recibir esa atención, pasa a ser un objetivo fundamental. Entonces, la idea es poder detectar una persona con sintomatología o diagnosticada con COVID en cualquier punto del territorio nacional y poder hacerle seguimiento independientemente de dónde esa persona vaya a permanecer. Por lo tanto, hoy el hilo conductor de esta charla es la continuidad asistencial y un poco para eso comentarles 4 grandes puntos que son los ejes de esta conversación que vamos a tener. El primer punto es que Uruguay se encuentra con una plataforma ya preparada, digamos, ya implementada desde hace varios años y en funcionamiento, y por lo tanto esta pandemia nos encuentra con una plataforma ya diseñada y aceitada. Esa plataforma, que ahora después Mauricio nos va a contar un poco más, sobre todo para los que no son del área de salud y tienen un poco más de desconocimiento de esto, su objetivo básicamente es cumplir con la continuidad asistencial manejando un repositorio central de todos los eventos clínicos que hemos tenido todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Ahora, con esa plataforma bien instaurada, cuando aparece la pandemia, nace lo que fue la aplicación de Coronavirus UI, que la gran mayoría de ustedes la debe conocer, todos deberíamos conocerla, que de alguna manera va a interactuar con esta plataforma. Ya había muchas cosas preparadas, un padrón de usuarios, mensajería, una arquitectura, una red, y eso ayuda al diseño de este tipo de aplicaciones. Aparece un brote en los residenciales, un brote que nos preocupó mucho a todos, sin duda, por las características de la población, que era más vulnerable, y tuvimos que salir también a recabar los datos para poder lograr la continuidad asistencial de esas personas que eran de interés, digamos, para las autoridades. Y a su vez, parte de lo que siempre hablamos en esta pandemia era evitar el colapso del sistema de salud, que por suerte lo tenemos muy bien controlado, pero bueno, tenemos diferentes mecanismos por los que esto se nos puede dar, y por lo tanto ahí también aparece una nueva iniciativa para trabajar el tema. Entonces, estos van a ser un poco los 4 pilares de nuestra conversación de hoy, así que empezamos, si les parece, un poco con el puntapié inicial de todo esto, que es la Historia Clínica Electrónica Nacional, que es un proyecto ya que lleva muchos años,
que abarca tanto a los usuarios, nosotros, que podemos acceder a nuestras historias clínicas desde hace ya un tiempo, así como a todos los prestadores que han hecho un esfuerzo para sumarse a este proyecto enviando el repositorio, enviando la información clínica. Pero ahí un poco los dejo con Mauricio, que les va a poder explicar mucho mejor. Bien, gracias Marcela. Primero que nada, buenas tardes a todos y agradecer por la invitación a todo el equipo de GeneXus Consulting para participar en este webinar. Voy a contar, como bien adelantó Marcela, voy a contar brevemente de la historia clínica electrónica nacional, que es difícil a veces resumir un poco lo que es, porque no es ni un sistema ni una plataforma, sino que es más que eso, es un tema conceptual, que ahora lo vamos a ver, una definición, pero es importante tener esta base para lo que viene después, que fue sobre lo que se montó todo lo que es la estrategia esta del Plan Nacional Coronavirus, que es un poco más que esa aplicación, que es un poco la cara visible, que es la Coronavirus UI, que es un poco también lo que está en la segunda parte de la presentación. Bueno, ¿qué es la Historia Clínica Electrónica Nacional? Como es una plataforma de interoperabilidad. Permite el intercambio de información clínica a través de una red privada entre prestadores de salud, prestadores, organizaciones de salud. Es intercambio de información de forma segura. Y esta plataforma lo que contiene, lo que es esta plataforma de salud, esta plataforma de interoperabilidad, contiene un registro de usuarios y de eventos clínicos. Importante, siempre lo detallo, es que nosotros en esta plataforma no tenemos información clínica. La información clínica reside en los prestadores de salud, que es donde se genera el dato, y el prestador de salud es el custodio de esta información clínica. ¿Qué es lo importante acá? Creo que el foco de todo esto es la continuidad asistencial, que es un poco lo que Marcela estaba comentando, que es el hilo conductor de la charla. Es contar con la información de forma oportuna en el momento que el equipo de salud la necesita. Ese es el fin principal de lo que es la Historia Clínica Electrónica Nacional. Para definir la Historia Clínica Electrónica Nacional, siempre nos basamos en lo que son tres pilares que aparecen acá, son modelo de información, arquitectura de datos y modelo de intercambio. Una vez más, ¿qué es el fin principal de esta Historia Clínica Electrónica Nacional? Garantiza que la información clínica del ciudadano esté disponible y accesible para el equipo de salud de forma oportuna, segura y en tiempo real. Es un poco lo que comentaba en la PPT anterior, que es importante que esta información esté para que el equipo de salud pueda tomar la mejor decisión al momento de recetar un medicamento o de tener algo con el paciente. Estos tres pilares que tenemos de esta Historia Clínica Electrónica Nacional, el primero, que es un modelo de información, es necesario tener la información correctamente estructurada. Para eso que se necesita un modelo armonizado, consolidable y extensible, para lo cual hay que tener el contenido clínico normalizado, para lo cual se crearon lo que se llaman conjuntos mínimos de datos. ¿Esto qué es? Implica que la información que se transfiere, que se comunica entre prestadores, está normalizada. Se sabe cuáles son esos datos mínimos que se comunican entre los prestadores. Y a su vez todo esto está basado en un estándar internacional, al igual que se hace todo en salud.ui, estándares internacionales de salud, particularmente para lo que es la representación de la información clínica, se eligió el estándar CDA de HL7. Eso es un poco más técnico, pero simplemente eso es un estándar que te define los parámetros para estructurar información clínica. Por otro lado, tenemos un pilar igual de importante, que es la arquitectura de datos. Es muy importante que es, como bien dice ahí, que habilita la interoperabilidad semántica en conjunto con el modelo de información clínica, que es que la información que se comunica entre los prestadores tenga el mismo significado, entre los prestadores o instituciones de salud, o inclusive con el Ministerio de Salud Pública. Esto abarca, hay algunos ejemplos, prestadores, profesionales, organizaciones, terminologías clínicas, que ahí es donde es muy importante también hablar el mismo idioma, medicamentos, eso es lo que habla, es una arquitectura de datos en base a lo que son diccionarios o catálogos de información. Y por último, pero no menos importante, un modelo de intercambio. Como les comentaba, es un modelo de intercambio que está basado en un modelo federado de repositorios de información clínica almacenado en cada prestador. Y lo que tenemos es un registro centralizado. Se trabaja fuertemente con una política de protección de datos, está todo basado en estándares, y está montado toda esta plataforma sobre la plataforma de interoperabilidad de gobierno. Todo esto para brindar la mayor seguridad al intercambio de esta información. Esta plataforma de salud que tenemos, que es lo que sería el core de esta Historia Clínica Electrónica Nacional, está en producción desde el año 2016. Como comentó Marcela, es algo que ya viene de muchos años. Incluye a 107 instituciones conectadas a esta red privada de red de salud, red privada de datos,
que está intercambiando información. Ahora, en lo siguiente vamos a ver algunos números. Entonces, es un proyecto que viene impulsado fuertemente por el gobierno, por el Ministerio de Salud Pública, con un plan de adopción que abarca a todas estas instituciones con metas claras. Y ya tenemos un porcentaje muy alto de adopción de esta historia clínica electrónica nacional. Pero qué mejor que decirlo, sino con algunos números de lo que tenemos hoy actualmente en esta plataforma, que para algunos no debe ser muy conocido en realidad el impacto que se tiene. Hoy tenemos, el día de hoy, acumulado, desde más o menos finales de 2016, principios de 2017, más de 54 millones de registros de documentos en esta plataforma de la historia clínica electrónica nacional. O sea, este es un número muy grande, tenemos que ir creciendo, ya tenemos, más importante que este número, de que la cantidad de registros, es que nosotros mensualmente ya estamos teniendo aproximadamente un 80% de la producción sanitaria mensual de los prestadores registrados en la plataforma. Esto es creciente, se empezó con un plan de adopción, empezando por los prestadores más grandes y abarcando hasta los prestadores también más chicos y prestadores del interior. Esto incluye a prestadores tanto integrales como parciales, seguros, privados, prestadores públicos de salud y los institutos de medicina altamente especializados. Por otro lado, otro número también muy importante, que tenemos más de 11 millones de consultas a este registro. Esto es importante acá donde realmente se ve el uso de lo que es esta plataforma de intercambio de información. Y de esos 11 millones de consultas a la historia clínica, que sería nacional, que es consultas a este registro centralizado, se recuperaron más de 300.000 documentos. O sea, que se intercambiaron más de 300.000 documentos. Que es un número importante, teniendo en cuenta que este intercambio no está vigente desde 2016, sino que esto empezó el año pasado, que empezamos con el intercambio de información. Es un número que va creciendo mes a mes. Los prestadores están cada vez viéndole más, los prestadores y los equipos de salud, ver el valor de la información que se intercambia, y en prestadores particulares también se ve claramente el impacto positivo de esto, como por ejemplo este caso de ACE, el prestador público principal de Uruguay, que usa fuertemente lo que es toda la historia clínica electrónica nacional. Sí, ahí comentarles nomás, para los que todavía no han usado, invitarlos a acceder con los mecanismos de seguridad pertinentes a sus historias clínicas. Está disponible en las páginas de Google. O sea, todos los usuarios, como decía Mauricio, el prestador que nosotros seleccionamos es nuestro prestador, es nuestro custodio de la información, pero los dueños de nuestras historias clínicas somos nosotros mismos, y por lo tanto hoy tenemos ese acceso que no es menor. Ha sido un proyecto arduo, y el objetivo final, que era justamente que se pudiera acceder a la historia clínica del usuario desde cualquier prestador, en cualquier lugar del territorio nacional, y que además nosotros mismos, como dueños de nuestra información, también podamos acceder, es un hito muy importante y nos posiciona incluso a nivel mundial como muy innovadores, digamos, y con muy buena tecnología para eso. Así que los invito a los que todavía no la han usado, que la usen. Pero de alguna manera, todo ese conocimiento que ya teníamos de varios años nos ayudó también en el momento de la pandemia, porque en definitiva lo que sí queríamos tener era una base de datos centralizada de información de las personas sospechosas y confirmadas con COVID-19, y permitir también hacer un seguimiento de esa población. Que después hay diferentes procesos para hacer ese seguimiento, algunos irán a sus prestadores, otros se harán seguimiento por otro contexto, pero en definitiva lo que necesitábamos tener era centralizada esa información, y ahí aparece un poco la aplicación Coronavirus UI, que todos deben conocer, que es una colaboración entre varias empresas de tecnología, junto con AGESIP y otras entidades de gobierno, que acá también le voy a dar la palabra a Mauricio, que ha sido el coordinador de esta aplicación. Bien, gracias Marcela. Bien, importante acá resaltar algo que comenté anteriormente, que es más allá de la aplicación, que es un medio de ingreso. Ahora voy a comentar bien esta estrategia multicanal. Se generó todo un plan nacional, que se llamó Plan Nacional Coronavirus, que es el loguito ese que aparece por todos lados, que es lo que engloba todas estas iniciativas tecnológicas, que como bien dijo Marcela, es una colaboración público-privada de un montón de empresas trabajando. Se trabajó codo a codo, día y noche, Marcela lo sabe muy bien, que estuvimos días hasta altas horas trabajando para salir rápido
porque estábamos en un contexto en el cual, de incertidumbre, que teníamos que adelantarnos un poco a lo que era la pandemia. Ese era el objetivo principal de esto. Por eso se diseñó esta estrategia, este plan nacional de coronavirus, con una estrategia multicanal, buscando así llegar a toda la población con estos canales. Entonces lo que se generó fue un sistema centralizado que tiene una base de datos centralizada de información para hacer el seguimiento de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, y cómo hacer llegar estos casos sin saturar lo que es el sistema de salud, las centrales telefónicas de los prestadores. Se generó esta estrategia multicanal. Por un lado, teníamos un chatbot que estaba, un asistente virtual web que estaba en el sitio del Ministerio de Salud Pública y en los sitios de los prestadores. Ahí hay un ejemplo que es en ACE, pero estaban todos los prestadores de salud. Después, en ese mismo chatbot estaba por WhatsApp, en ese número que tenés ahí, que está acá, y también por el Messenger de Facebook. Esos tres canales usaban el mismo componente tecnológico y lo que hacían es que las personas tuvieran tres posibilidades distintas para poder acceder. Esto era un chatbot como cualquier otro que existe, en el cual te hacía unas preguntas y si el caso era, te catalogaba el caso y eso iba a parar a lo que vamos a hablar en la siguiente slide. Por otro lado, había un call center, que esto fue lo primero que se generó, que es el 081919, que también se sumaba a los call centers de los prestadores de salud, pero lo importante es que acá se puso un componente tecnológico que lo que hacía era que los casos que se detectaban telefónicamente se registraran directamente en esta base de datos centralizada. Y por otro lado, último pero no menos importante, la aplicación que comentaba Marcela, la Coronavirus UI, que muchos la deben conocer, la deben tener instaladas, que ya tiene, ahora vamos a ver el número, pero tiene más de 500.000 descargas, ya estamos creo que en 600.000 descargas. Es una aplicación muy exitosa a nivel de descargas y de uso, que lo que hace también es un canal más para lo que es detección de casos, y lo que tiene particularmente esta aplicación es que también te permite hacer el seguimiento de casos, tiene una funcionalidad de telemedicina, tiene automonitoreo y algunas funcionalidades más. Esta aplicación, obviamente que tiene mucho más contexto que lo que son los canales de ingreso, como puede ser el chatbot en WhatsApp, en Messenger, o también cuando haces una llamada telefónica al call center. Importante de todo esto, que esto no suplantaba lo que eran los canales existentes, por eso que aparecen los prestadores de salud, las personas seguían llamando a los prestadores, pero la idea era eso, dar canales para que no pasara lo que todos saben, que lamentablemente sucedió, por ejemplo, en Italia, que hubo una saturación de los sistemas de salud. Bueno, ¿cuáles son de este sistema centralizado que se creó en el contexto del Plan Nacional Coronavirus? Esta base centralizada lo que tenía por detrás, son varias piezas de software que se tienen. ¿Cuáles son esas funciones principales que tenemos y para quiénes? ¿No? Que principalmente es para los prestadores de salud y para el Ministerio de Salud Pública. Importante esto es que había interoperabilidad con sistemas existentes de prestadores. Había prestadores que manifestaban tener sistemas de seguimiento de casos, ya para otras cosas, ya las tenían desde antes. Entonces, por lo tanto, este sistema centralizado tenía la posibilidad de integrar a través de servicios con este sistema central del Plan Nacional de Coronavirus. Y por otro lado, para los que no tenían sistema, esto era lo principal, lo que se quería atacar, se crearon dos subsistemas, se podría decir, en lo que le llamamos el backend o bandejas, tenía un montón de nombres que le llamábamos internamente, que esto es, por un lado teníamos una bandeja o un backend de uso administrativo clínico, no administrativo, en el cual se hacían lo que se llamaría el triage de los casos. Se agarraban los casos, se catalogaban de acuerdo al riesgo se hacía de acuerdo a una ecuación acordada con el Ministerio de Salud Pública, con el área de epidemiología, con el cual trabajamos codo a codo para la definición de todas las definiciones que se hicieron en este sistema. Esto lo que se hacía es esa posibilidad de hacer ese triage de casos para después pasar los posibles casos a seguimiento clínico o algunos casos desestimarlos en los casos que sea necesario, ¿no? Y por último, como decía, el seguimiento clínico, esta subaplicación que teníamos ahí también, este módulo, que era la bandeja de uso clínico, bandeja clínica, en el cual se puede hacer el seguimiento de los casos positivos y el seguimiento de los casos sospechosos también, de los cuales, por ejemplo, tenías los que tenían algún contacto confirmado con algún positivo, al cual había que hacer un seguimiento de todas maneras, a ver si no empeoraban si empezaban a tener síntomas o si empezaban a tener alguna reacción al virus. Acá, como les comenté anteriormente, tenemos en esta bandeja, que por las dudas esto se sigue utilizando fuertemente por todos los prestadores. En esta bandeja de uso clínico se tiene una solución de telemedicina que permite conectar lo que es app Coronavirus UI con este backend de seguimiento de casos sospechosos y positivos. Lo que acercó ahí
también en este contexto en el cual se evitaba el contacto, ¿no? Distanciamiento social, sobre todo con los casos que podrían ser sospechosos, acercaba lo que era el equipo de salud a las personas. ¿Tá? Como les comentaban, en la aplicación, la idea no era entrar mucho en detalle de todas las funcionalidades porque se iba a ir a largo, porque es una aplicación que tiene muchas cosas. La app Coronavirus UI, lo más importante es que hacía ese nexo entre el equipo de salud y las personas, permitiendo tener consultas por telemedicina, pudiendo hacer un automonitoreo y un seguimiento de los síntomas online que quedan registrados en esta bandeja de uso clínico y que llegan directamente a los equipos de salud. Bien, así que básicamente esto vendría a ser lo que es esta estrategia o este plan nacional coronavirus. Lo que buscaba era eso, y entendemos, por más que no se ha salido todavía de la pandemia y seguimos en ese contexto, de que al momento ha funcionado bien y ha sido de mucha ayuda para los prestadores de salud. Pero también, una vez más, acá para ver algunos números de este sistema, de cuánto uso tuvo en el corto tiempo. Esto se puso en producción a mediados, el 13 de marzo, si no me equivoco, fue el primer caso, y esto estuvo en producción al 20 de marzo, si no me equivoco, se trabajó rapidísimo para tener una solución rápida para todos los prestadores. Tenemos más de 2 millones de interacciones con la base del Plan Nacional Coronavirus. Estos son casos que pueden ingresar por cualquiera de los canales, no son ni casos positivos, ni casos sospechosos, son todos los que han ingresado por algún canal a este sistema, que es un número muy grande. Obviamente no son 2 millones de personas distintas, son 2 millones de interacciones, puede ser una misma persona que tiene la app, que usó el chatbot y que usó también llamó por teléfono a su prestador. Se procesaron más de 148.000 casos por bandejas. Esto quiere decir son casos que no fueron interacciones sino para hacer alguna consulta o casos desestimados, o no son casos que se procesaron, que se hizo alguna llamada para ver si tenían algún síntoma, se procesaron en la bandeja y se pasaron en algunos casos. Capaz que se desestimaron, otros casos les dieron recomendaciones de aislamiento y en otros casos pasaron a seguimiento clínico. Eso tenemos más. Ahora, estos son números de hace una semana o 2 semanas. Este número va creciendo día a día. Y bueno, y también tenemos esto, importante también recalcar el tema de los datos de HCEN. Se obtuvieron más de 105.000 datos de HCEN. Esto es información que a través de interoperabilidad con los sistemas de los prestadores existentes, a través de toda esta red y todo este sistema que existe desde 2016, se pudo obtener información de mucho valor para los prestadores de salud y para el Ministerio de Salud en este sistema central. Es importante que yo creo que es algo que resaltamos. Yo le comentaba a Marcela que dimos una charla con Gastón Milano hace unas semanas, y hablamos que la importancia de tener este sistema de salud como lo tenemos hoy, digitalizado, y la existencia de esta historia clínica electrónica nacional, muy importante para lograr muchas de las cosas que se lograron. No quiere decir que no se hubiera logrado nada, pero ayudó mucho, muchos factores. Por otro lado, como adelanté, con respecto a la app, tenemos más de 550.000 descargas, creo que ahora ya estamos en 600.000 descargas, de los cuales tenemos más de 300.000 usuarios activos. Es importante también, algo que todos deben estar al tanto, que estuvo en todos los medios, el tema de las alertas de exposición. Tenemos más de 200.000 personas de esas 300.000 activas que activaron estas alertas de exposición. Esto no entré en detalle en lo anterior, tampoco para no irme mucho en tiempo, pero básicamente ahí lo que se implementó fue lo que estaba dado por Apple y Google, que es una API para lo que es esas alertas de exposición a través del Bluetooth de baja batería, bajo costo de batería, que lo que hace es poder detectar casos de contacto con posibles positivos. Básicamente eso, muy rápidamente, lo que vendría a ser esta solución de contact trace. Bien, ahí un poco, cuando creíamos que con la aplicación, con el backend, con las notificaciones internas, este tipo de soluciones tienen mucho desarrollo y muchas implementaciones a nivel de lo que son arquitecturas, mensajerías, integraciones, que son invisibles, digamos, para el usuario final, pero tienen mucho trabajo interno, digamos, de dialogar entre diferentes tecnologías, diferentes formatos, diferentes calidad de información. Ese es un gran desafío en este tipo de aplicación. Pero cuando creíamos que teníamos todo más o menos bajo control con lo que era coronavirus, aparecieron los que fueron los brotes, y dentro de esos primeros brotes, que todos se deben acordar, apareció el brote de los residenciales,
y lo que se quería era tener información sobre cuántos residenciales habían, quiénes eran los funcionarios, quiénes eran los residentes, y no teníamos esa información disponible, por lo tanto, hubo que hacer una aplicación que para nosotros fue una aplicación en tiempo récord, porque nos enteramos un lunes y el martes de noche ya estaba en producción para empezar a usarse el miércoles, o sea que en 2 días hicimos una aplicación que básicamente lo que hizo fue relevar el estado, los datos base de cada residencial con su estado sanitario, relevar la información de cada funcionario que trabajara en ese residencial y relevar la información de cada residente o paciente, digamos, que se encontrara alojado en ese residencial. La persona que iba a hacer el relevamiento, a su vez, veía si el funcionario o el residente tenía algún tipo de sintomatología que pudiera estar relacionada con el COVID, y por lo tanto, si era así, se lo linkeaba directo con lo que contó Mauricio recién, de la base de datos centralizada de coronavirus UI, para que se le diera seguimiento a esa persona. Pero en definitiva, lo importante, digamos, fue que tuvimos que actuar con muchísima rapidez para tratar de salir a tener información para poder controlar un brote. Y hoy esta aplicación ya sufrió varias evoluciones y demás, por supuesto, para hacerle mejoras y más funcionalidades, pero en definitiva hoy se está tomando una decisión de usar esta aplicación más allá de la pandemia y seguir controlando y monitorizando, digamos, la información de los residenciales, que una vez que está instaurado ese proceso, no se pierda, digamos, post pandemia. O sea que es un caso de eso que, aún surgiendo en un contexto de pandemia, es un proceso que llegó para quedarse y para seguirse usando. En el caso de los residenciales, acá les traemos algunos datos también. Ahí, Mauri, capaz que tenés más información. Bien, perdón, estaba muteado. Bien, sí, estos, un poco resaltando lo que comentaba Marcela, el sistema se construyó rapidísimo y es realmente un activo muy importante para lo que es el Ministerio de Salud Pública, para lo que es JUNASA, para lo que es la parte de fiscalizaciones, porque le permite tener información certera, en línea, de lo que es el estado de los residenciales, que es algo que no es que esté olvidado por el Ministerio, sino pero es algo que siempre fue muy complicado de atacarlo. En el contexto de pandemia, como siempre se dice, a veces ve la oportunidad de mejorar alguna cosa, y en este sentido sirvió este sistema, por eso la idea de mantener este sistema y tenerlo para que sea un sistema único y central donde tener la información de todos los residenciales por parte del Ministerio. Cuando se empezó a abordar este tema, que se tuvo un par de reuniones ahí, había como una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud Pública, BPS, MIDES, también, que cubrían algunos residenciales particulares, con una partición que tenían entre ellos por un tema de potestades. Y acá lo que se busca con esto es tener un único sistema, un único lugar donde poder saber el estado actual de los residenciales. Acá un poco, 1.200 residenciales, son más de 1.200, en realidad se tienen un montón, es un registro que con esto va a servir para purificar lo que es ese registro de residenciales, que tenés bien claro. Después dentro de lo que es ese registro de residenciales se tiene el registro de los funcionarios residenciales y también de los residentes, y en particular de los residentes hacía un estudio, no me acuerdo bien cómo es el índice de, siempre lo digo mal el nombre, pero se les hacía un estudio, se tenía un estado de salud de la persona y el entorno, que es muy importante, no solamente y también realmente de quiénes son los funcionarios que están trabajando ahí, que a veces tiene mucha actividad sobre eso. Más allá de los números, que capaz así no parecen tanta gente, es un lugar que es complicado a veces de obtener información, y gracias a esta aplicación se puede obtener esta información y el Ministerio puede tomar acciones en base a eso. Bien, en ese mismo escenario, digamos, además de los brotes, porque siempre lo que se habló, digamos, era que no colapsara el sistema sanitario, ¿no? El sistema sanitario puede colapsar porque ocupamos las camas de CTI, que fue uno de los primeros pilares en la pandemia, ¿no? Salir a abrir más camas, generar mucho más capacidad de asistencia, pero a su vez necesitamos los recursos asistenciales, los médicos, los técnicos y enfermeros y demás, que puedan atender para dar esa asistencia. Y ahí, en realidad, tenemos diferentes variantes. Uno fue el brote en la salud, por ejemplo, y otro es a veces la capacidad según la demanda que haya de hacer hisopados, de hacer ese procesamiento y de hacer ese seguimiento.
Entonces, en ese escenario surge como iniciativa interna del equipo de casos de Health una solución que también vimos que se daba en otras partes del mundo, en donde crear una base de datos centralizada de voluntarios asistenciales. Es decir, que todas las personas que quieran trabajar de manera voluntaria en hacer seguimiento de pacientes o en tareas, cualquier tipo de tarea asistencial donde pueda haber una falta de personal, pueden postularse a través de este sistema, registrando su capacitación, su formación que tengan, cuál es el perfil, cuál es su oferta, o sea, qué días, qué horarios, en qué lugar del Uruguay pueden atender o hacer la prestación que les corresponda. Y a partir de eso, los prestadores también pueden ingresar la demanda que necesitan, es decir, pueden decir cuáles perfiles necesitan cubrir, en qué horarios, bajo qué dinámica, y el sistema, básicamente a través de filtros y ciertas operativas, lo que hace es cumplir la demanda de los prestadores con la oferta de los voluntarios que se registraron. En este escenario, digamos, hemos trabajado con ACE, más que nada con los voluntarios que están allí trabajando en un programa específico. Acá les estoy mostrando algunas pantallas donde el voluntario va a generar su usuario, va a registrar sus datos de los perfiles, del perfil asistencial al que ofrezca, va a generar sus disponibilidades y en definitiva con esas disponibilidades vamos a cumplir las demandas de los prestadores. Al igual que los residenciales, esta aplicación es una aplicación que va a trascender seguramente la pandemia, es decir, hoy tenemos una preocupación central, que son los voluntarios asistenciales con determinada formación. Si tuviésemos un colapso en el sistema sanitario, a su vez dentro de los hospitales necesitaríamos seguramente personas que se dediquen a la limpieza, a la cocina, que puedan verse infectadas, que no requieran una formación particular, pero sí va a haber una alta demanda. Por lo tanto, este sistema puede servir más allá de lo asistencial, puede servir más allá del contexto de pandemia, puede necesitarse cuando necesitamos procurar tener personas con diferentes perfiles para otro tipo de contexto, como puede ser una campaña de vacunación, como puede ser una campaña de seguimiento de otro tipo de patología. Por lo tanto, es un sistema que hoy estamos evaluando cómo darle continuidad para trabajar en otros ámbitos. Mauricio. Bien, sí, sumando en esa misma línea, yo tengo acá algunos números. Esto empezó como contexto, me están soplando acá por la cucaracha algunos números, no, que tengo. Más allá de eso, igual esto empezó como una iniciativa muy útil que utilizó ACE, con mucho éxito, que es lo que voy a contar el caso de ACE, pero actualmente estamos en proceso de hacer una transferencia a lo que es ministerio y hacer un plan de comunicación, de compartir para todo lo que comentaba Marcela. Para algunos ejemplos de eso está... hay un programa de lo que es salud, con salud mental, la parte de cómo es, de todo lo que es la atención a lo que es la línea de suicidios y todo eso, que también se está trabajando también, que pueden ser voluntarios también para eso. En el caso de ACE, se trabajó con estudiantes y jubilados, eso fue lo que se trabajó como voluntarios, y fueron 107 estudiantes y 26 jubilados que trabajaron, que atendieron 17.500 consultas, que se resolvieron. Los estudiantes trabajaron principalmente en lo que era el triage, que lo comenté anteriormente, que es esa bandeja administrativa en la cual se hacía se le llamaba por teléfono y veían a ver si lo tenían que derivar a seguimiento, o se estimaba el caso, o se pedía un test, y toda esa parte. Y los jubilados, trabajaron más o menos 12.500 casos en esa línea, y los jubilados ya trabajaban en lo que es la bandeja clínica. Entonces, estamos hablando de clínicos retirados que tienen mucho conocimiento clínico, y lo que hicieron fue seguimiento de las personas, seguimiento clínico de los sospechosos y los confirmados. Y esos fueron 5.000 casos que se registraron. O sea, es un montón en contexto, porque esto estamos hablando en el tiempo que tuvimos en 2 meses, creo que fueron, o 3. Es bastante, la verdad que hizo un impacto positivo, sacando lo que era capaz una demora en la respuesta, y previendo ahí que no haya una saturación de los equipos de salud de ACE, que como todos los equipos de todos los prestadores son finitos, ¿no? La gente que trabaja. Lo importante en todo este tipo de sistemas, si verán, además de la continuidad asistencial, que era el hilo conductor, el otro gran hilo conductor es tener la información disponible en el momento en que realmente la necesitamos, porque es un dolor de cabeza tener que salir a conseguir la información en el peor momento, ¿no? O sea, ser mucho más proactivos en vez de reactivos. Esa es una de las grandes enseñanzas de esta pandemia. O sea, hemos hecho sistemas
solamente para recabar información que de alguna manera se sabía o que estaba descentralizada y que lo que hicimos fue básicamente centralizarlo. Estos dos sistemas, tanto el de voluntarios como el de los residenciales, son sistemas que elaboramos en la versión de GeneXus 16. Tenemos herramientas que nos apoyan como las tools para crear todo este tipo de backends, pero en definitiva las hemos tenido que hacer en tiempos récord, totalmente récord, que de alguna manera quedará para otra charla, pero nos hizo cambiar mucho también las formas de gestionar y las formas de trabajar, la metodología de trabajo, de alguna manera hubieron que acelerar muchísimo algunos procesos. Por supuesto, siempre procurando la calidad, porque tampoco podemos tener sistemas que salgan con errores, pero bueno, fue como una dinámica nueva en un nuevo contexto. Esas eran un poco las 4 grandes experiencias que queríamos comentarles. HCN, sin duda que es algo que ya venía pre-pandemia desde hace varios años, un proyecto con mucha trayectoria, mucho conocimiento, muchas personas involucradas. Coronavirus UI, como decía Mauricio, además del APP, que es lo que más o menos es más visible, tiene todo un trabajo de integraciones, de integrar a prestadores, a ministerios, de recabar información, muchísimos canales de comunicación que debían centralizar esa información, y ese fue uno de los grandes desafíos. Y de alguna manera, como lección aprendida, la gran colaboración entre diferentes empresas público-privadas y que se pudo hacer en un tiempo récord también. Los residenciales, que es cuando surgen ese tipo de aplicaciones inmediatas y con extrema urgencia que en 2 días tuvimos que poner en producción. Y los voluntarios como una aplicación de ayuda en un contexto que, si bien son procesos que llegan en un momento de pandemia y de urgencia, son procesos que llegan para quedarse y para reforzar nuevas iniciativas de gestión, de monitoreo, que sin duda van a surtir efecto en el futuro. Así que un poco eso era lo que teníamos para contarles hoy. Les agradecemos que nos hayan dedicado un tiempo y quedamos con Marí por el tema de la encuesta y las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Mauricio, Marcela, muchas gracias. La verdad que es muy claro todo lo que expusieron. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que les pedimos que vayan poniendo en el mismo chat. Vamos a estar moderando esa sección. Tenemos la primera. Dice, hola, muy buena charla, felicitaciones. Tengo una pequeña consulta. En este último caso, la app de voluntarios asistenciales, ¿sigue en funcionamiento o solo funcionó durante los primeros meses de la pandemia? ¿Esta app se hizo pública para que cualquiera pudiera ofrecer su servicio voluntario? ¿Se puede acceder ahora? ¿Los voluntarios qué perfiles eran? No sé, Marce, si querés responderla. O Mauricio ahí, capaz. Sí, digo, la primera parte, en los primeros meses de la pandemia no estaba la aplicación esta de voluntarios, surgió después. Surgió como una iniciativa, como comentó Marcela, de parte de GeneXus Consulting, que vino de K2B, que la iniciativa de la aplicación ahí se generó. Se utilizó fuertemente cuando salió la aplicación, también que salió muy rápidamente, para lo que eran los voluntarios. Voy a mezclar un poco las respuestas porque hay varias preguntas. Lo que eran los perfiles eran perfiles clínicos, estudiantes de medicina y perfiles de medicina como sea jubilados, retirados, de ser, pero médicos, equipo de salud. Ese fue lo que estaban, pero la aplicación como está proyectada, también a futuro, como comenté la parte de salud mental y todo eso, está proyectado a otros perfiles, posteriormente. Para la utilización que se hizo puntualmente en ACE fue para la parte de poder hacer ese triage de casos y poder desagotar un poco lo que era la carga grande que tenía ACE de casos, de personas que tenían o síntomas, o habían tenido contacto con alguien, o simplemente podía ser un sospechoso de coronavirus. Ese fue el uso inicial de la aplicación. Después, ¿qué otra pregunta me quedó en el medio? La comunicación la hizo ACE para hacerla, la hicieron pública, la hicieron a través de la academia, a través de la Facultad de Medicina, y a través de lo que son si no me equivoco, el Colegio Médico, fueron a través del Colegio Médico para llegar a los médicos jubilados. Y eso fue, la comunicación quedó al lado de ACE, no sé realmente bien cuál fue el alcance de esa comunicación. ¿Tá? La aplicación sigue en producción, sigue ahí, se utilizó fuertemente en ese momento, y la idea es mantenerla. Ahora entiendo que se sigue utilizando, capaz con menos uso de lo que tenía al principio, que fue para desagotar como las olas, ¿no?
Entendemos que si hubiera, ojalá que no, una nueva ola de casos, sería útil, o sea, se priorizaría de nuevo fuertemente como pasó en aquel momento. Bien. Creo que respondí todo, no sé, capaz me quedó algo. Más allá de los productos desarrollados que, según entendí, van más allá de la pandemia, ¿cuáles serían los aprendizajes de estos proyectos? Creo que aprendizajes hay varios y de diferente índole, ¿no? Creo que de lo más relevante es los tiempos. Es decir, lo que nos cambió muchísimo la dinámica fueron los tiempos de respuesta. De alguna manera esto es algo en lo que todos nos sentimos partícipes y comprometidos, entonces todos le damos la trascendencia, todos queremos colaborar y hacerlo mejor. Y obviamente el poder atacar un brote, el poder resolver un colapso sanitario y demás es urgente, es inminente y no puede esperar a que hagamos el análisis de requerimientos, agarremos la documentación, llevemos la aprobación, o sea, toda la metodología que tenemos muy arraigada, hubo que acelerar los procesos mucho. Ese creo que es, y creo que de esas aceleraciones que tuvimos que hacer, hay cosas de las que tenemos que aprender, porque capaz que en la dinámica más normal, digamos, sin duda hay cosas de los tiempos de trabajo que se pueden aceitar o mejorar, digamos, que fue un aprendizaje que creo que tenemos que tomar. Después lo otro que nos ha pasado es que cuando siempre creemos que terminamos y que ya tenemos todo lo necesario, es constante, o sea, estamos en una evolución constante. De hecho, hoy estamos con el control fronterizo también, trabajando para todo lo que es la declaración jurada cuando la persona ingresa al país. Entonces, es como que no le vemos, siempre tenemos requerimientos nuevos, cosas nuevas para hacer. Lo que ya hicimos está bajo control, pero como que siempre en este ajuste, en esta nueva normalidad, siguen apareciendo nuevas actividades, hay que acompañarlas también con procesos y con tecnología. Entonces, es como que estamos siempre ahí trabajando en lo último. Sí, yo sumando a eso, creo que lo más importante de esto fue esa gestión del pánico, del caos. En realidad todo gestionando en un contexto en el cual no es el que estamos acostumbrados. Marcela me conoce, yo soy bastante ordenado con las cosas y acá era todo. No había casi en realidad planificación, en realidad. No había documentación de requerimientos, se iba construyendo en conjunto para mucho esto porque había que responder rápido. Si entramos a hacer la formalidad, esa rapidez se pierde mucho. Por más de que tratamos de hacerlo lo más formal posible, para que después no nos quede un montón de cosas que no sabemos de dónde salieron, pero eso fue como lo más complicado. Y después aprendizaje, yo entiendo, como decía Marcela, no se cerró todavía esto, la pandemia continúa y creo que el cierre va a ser para sacar los aprendizajes completos de todo lo que fue el trabajo en contexto de pandemia, los podemos hacer al final más tranquilos, cuando tengamos un poco más de claridad sobre el final de esto, ¿no? Que no llegó ese momento todavía. No llegó. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Los estándares usados en la arquitectura de la solución de historia clínica son internacionales? Sí. Nosotros nos basamos en dos organizaciones internacionales, que una es HL7, Health Level 7 es una, y la otra es IHE. Son dos organizaciones internacionales de estándares y perfiles de salud, y todos los estándares utilizados en la plataforma de salud, en lo que es Historia Clínica Electrónica Nacional, también en otros proyectos que tenemos, como Receta Digital, y también para la parte de auditoría y todo, usamos todos estándares internacionales de salud. No usamos ninguno que no sea internacional, nos basamos siempre en esas dos organizaciones. Eso nos permite estar muy bien posicionados a nivel mundial, ¿no? Si bien la interoperabilidad hoy es estrictamente dentro de Uruguay, o sea, mañana podríamos interoperar con cualquier hospital, con cualquier centro de salud en el mundo que también tenga ese tipo de estándares. Por eso es importante seguir una pauta mucho más clara, internacional, que ir por algo más propio. Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay alguien escribiendo, pero no tenemos por ahora más preguntas. Así que, bueno, a ver, sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿podríamos decir entonces que estos proyectos son replicables en otros países? Yo creo que sí, acá en Uruguay lo que hizo posible, no sé si estamos hablando de los proyectos particulares de pandemia o en general, acá en Uruguay
lo que hubo un apoyo siempre muy grande, un empuje por parte del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, con políticas claras, con una reforma del sistema de salud que se hizo en el 2007, lo cual posibilitó mover todos los que son los prestadores en bloque hacia la historia clínica electrónica nacional. Eso siempre lo resalto, que la parte jurídica, la parte de impulsar a través de decretos, de normativa, es muy importante para hacer que todo sea realidad, pero entiendo que es aplicable, depende de cómo es el sistema de salud del país en el que se quiere implementar, no es extrapolable directamente lo que se hizo acá, ni a nivel de arquitectura, ni a nivel de plan, ni a nivel de nada, sino pero todo es aplicable en cierto punto. Y con respecto a lo que es el trabajo en pandemia, lo que hicimos acá en el trabajo es esta colaboración que sucedió entre públicos y privados, entiendo que en otros países podría darse también, sacando estas soluciones rápidamente. Bien, perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas, damos por cerrado esta charla. Agradecemos la participación de nuevo, Mauricio, Marcela, gracias por la preparación de esta charla. Y nada, los esperamos el próximo miércoles en nuestra última charla del ciclo. Y muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.